Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy te presentaré una función que te permitirá identificar las celdas que contienen una función dentro, que es la que genera el valor que vemos en nuestras hojas de trabajo. También te presento una herramienta que nos permite visualizar las fórmulas dentro de cada una de las celdas que contienen fórmulas y alternar de la vista normal de datos a la vista de fórmulas dentro de las celdas. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos la función isNotext o es no texto, que nos permite identificar si el contenido de una celda no es texto, indicándonos por medio del resultado lógico de falso o verdadero cuando el contenido de la celda no es texto y falso cuando el contenido de la celda sí es texto. También comentamos que de alguna forma esta función es contraria a la función isText o esTexto, que también nos permite validar el contenido de una celda, pero esta verifica que el contenido de una celda es texto. En este nuevo tutorial veremos la función isFormula o esFormula. Esta función nos permite detectar cuando el valor o contenido de una celda resulta de una fórmula o es un valor fijo. Dicho de otra forma, esta función nos permite identificar con un valor lógico de verdadero cuando una celda contiene una fórmula y esta nos genera un resultado. El resultado que vemos en la celda en vez de ver una fórmula. O con un valor lógico falso cuando el valor que vemos en una celda es un valor o un dato fijo que colocamos manualmente o lo copiamos en esa celda. Es decir, el valor que vemos en la celda no es resultado de una fórmula. En esta hoja de trabajo, como muchas otras de las que nos ha tocado trabajar, está llena de información que a simple vista parecen datos fijos. Es decir, no podemos distinguir a simple vista si la información de nuestras hojas son valores fijos o son el resultado de fórmulas que no podemos ver en las celdas y solo vemos el resultado. La única forma que hemos visto hasta ahora de saber si una celda tiene una fórmula o no es colocarnos en una celda y desplazarnos por las diferentes columnas de nuestra hoja de trabajo para poder identificar las celdas que contienen fórmulas. Hasta hoy, esta era la única forma que hemos visto. En el ejercicio de hoy veremos dos formas muy poderosas de saber cuando una celda contiene o no una fórmula. La primera es esta función que ya te mencioné. Vamos a agregar nuestra función en algunas celdas de nuestra hoja de trabajo y simplemente vamos a evaluar las celdas para determinar cuáles de ellas tienen valor fijo o son el resultado de fórmulas. Colocamos nuestra función y abrimos paréntesis para indicar que vamos a evaluar la primera celda de la información de nuestra hoja de trabajo. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Podemos ver que el resultado que nos arroja la función es falso, lo que indica que la celda no contiene una fórmula, es decir, el contenido de la celda evaluada no es una fórmula. Vamos a copiar esta misma fórmula al resto de las columnas de nuestra hoja de trabajo para poder identificar cuáles celdas contienen una fórmula y cuáles no. Seleccionamos la celda en la que acabamos de crear nuestra fórmula y la copiamos al resto de las columnas de nuestra hoja de trabajo. Y esto lo hacemos seleccionando la celda de la parte inferior derecha y arrastramos al resto de las columnas. Ahora podemos ver cuáles de nuestras columnas
contienen información y cuáles contienen fórmulas. Las celdas con resultado falso nos indican que los datos contenidos son fijos y las celdas con resultados verdaderos son las celdas que contienen fórmulas. De esta forma, podemos identificar las celdas que contienen fórmulas de las que contienen datos fijos. Y ahora vuelvo a realizar la misma pregunta de cada uno de los últimos tutoriales. ¿Para qué me sirve saber cuando una celda contiene un valor fijo o una fórmula? Y la respuesta será la misma también. Recuerda que nuestra búsqueda de las soluciones de Excel es que podemos aplicar nuestras fórmulas a un gran número de renglones, número de registros, datos de inventario, partes de nuestro almacén, alumnos, expedientes, embarques, etc. Y que las fórmulas pueden evaluar celdas, resolver en forma automático o calcular nuevos valores con base en ciertas condiciones o criterios. De esta forma, cuando aplicamos esta función a un gran número de registros, podemos crear una fórmula inteligente que nos permite evaluar el contenido de las celdas y en caso que detectemos que alguna de ellas contenga una fórmula, le aplique cierto criterio o cálculo o realice cierta acción. Muy bien. Por otra parte, te voy a mostrar en estos últimos minutos la herramienta de Excel que nos permite visualizar, como por arte de magia, las fórmulas contenidas en las celdas. Esto lo hacemos por medio de una herramienta que encontramos en el menú de fórmulas, en el grupo de herramientas de auditoría de fórmulas, y ahí seleccionamos la herramienta de mostrar o visualizar fórmulas. Y mágicamente esta herramienta cambia la vista de nuestra hoja de trabajo de los datos que tenemos en las celdas a la visualización de las fórmulas que contienen nuestras celdas. Y si presionamos nuevamente esta herramienta, se regresa la visualización al contenido de las celdas. Y de esta forma podemos alternar las vistas como datos o como fórmulas. Y en la vista de fórmulas podemos posicionarnos en cualquiera de las celdas que contienen alguna fórmula y al seleccionar esta, Excel nos activa los marcadores de las celdas que están relacionadas con esa fórmula. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como vimos, tanto la función como esta herramienta nos permite identificar las celdas que contienen fórmulas. Solo que la fórmula las identifica en forma de resultado lógico de falso o verdadero, y esta herramienta nos permite de forma visual identificar las celdas que contienen una fórmula y las que contienen valores fijos. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.